Ya son las 9:10, entonces en respeto a todos los compañeros, colegas tempraneros, bienvenidos sean todos. El día de hoy, bueno, tengo el honor de presentar también a la maestra Elsa Peralta Hernández, quien nos hace el favor, el honor de colaborar con la comisión en calidad de subcoordinadora. Mi nombre es Cintia Solís, para los que no me conocen, coordinadora de la comisión. Y el día de hoy, pues estamos muy felices, de verdad muy felices de que la doctora Carmen Quijano haya aceptado compartir con nosotros esta obra muy interesante, muy relevante, totalmente de actualidad, pero además también habla acerca de la urgencia que tenemos por estar cuidando este derecho a la privacidad en Internet. Para quienes no la conocen, porque yo creo que va a ser muy complicado que no la conozcan, pues la doctora Carmen Quijano de Canini, ella es maestra en Derecho Comparado por la Universidad de Nueva York, doctora en Derecho por la Universidad Iberoamericana y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También fue fundadora y vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Ejecutivas. Tiene o dirige desde el 2016, cuando fundó el despacho corporativo Bufete Quijano. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados y actualmente, bueno, pues como saben, es una gran jurista que además de todo ha sido reconocida como una de las abogadas más influyentes de México. Por lo tanto, pues no podemos estar más que muy felices y honrados de que nos acompañe el día de hoy, hablándonos de esta obra que fue fruto de su trabajo también doctoral, ¿verdad, Carmen? Así es. Que pues realmente es una obra muy buena, de mucha actualidad. Querida presidenta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Perdonen, no me encontraba la liga, estaba yo hecha bolas, pero bueno, aquí estoy ya. Muchas gracias. Buenos días, Cintia, Carmen y todos los demás. Hola. ¿Quieres hacer uso de la palabra, presidenta, para algo, no? Okay. Nada más, ya los saludé a todos y te escucho, Cintia, con mucho interés. Perfecto. Pues sin más preámbulos, yo creo que podemos darle la palabra a nuestra querida Carmen, que también fue mi coordinadora de la Comisión de Protección de Datos Personales, a quien le tenemos muchísimo cariño, afecto y respeto. Así que, bueno, Carmen, bienvenida a tu comisión. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Gracias a la maestra Claudia de Buen, nuestra presidente, para presentar este libro, que ya lo hemos presentado en otras ocasiones, pero pues me va a gustar muchísimo ahorita, más que nada, platicar. Ahora, tengo aquí varios expertos, como tú, Cintia, y como Elsa Viviana, en el tema, y otros expertos en muchos otros temas aquí, como Javier, como Frankie, que me encantará ver, y Luisa, que está por aquí, que me den sus comentarios y que entre todos pues platiquemos. La verdad es que de lo que se trata, creo, es que les platique yo de qué se trata el libro y que después ustedes me den sus comentarios y aprovechar la oportunidad de que somos los que estamos. Hola, Luis. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues como les decía Cintia, el libro fue el resultado de la investigación de varios años en el instituto. Principalmente empecé a investigar esto porque me inquietó cuando escuché alguna vez y leí un artículo académico que se preguntaba si la privacidad existe o si ya había muerto, o sea, ha muerto la privacidad o sigue existiendo. Y pensé, no podemos permitir que llegue un momento en la vida en la sociedad que digamos que ya no existe ese derecho fundamental. Entonces me di a la tarea de estudiar ese derecho y también era la época en que empezaba la ley de protección de datos. Entonces me daba la impresión, o mi hipótesis era que esa ley no iba a ser suficiente. Y bueno, pues lo que dice el libro y lo que yo siempre comento es que estamos viviendo una simulación totalmente. Se usa nuestra información personal y nuestros datos de forma indiscriminada y todos, tanto las empresas como los usuarios, como los gobiernos, insistimos en aplicar las normas de protección de datos que fueron creadas en un entorno donde no existía ni la inteligencia artificial, ni el Internet de las cosas, ni las redes sociales, ni los perfiles digitales. O sea, seguimos insistiendo en crear normas que no tienen nada que ver con este entorno. Ustedes
son testigos de que para acceder a los servicios que necesitamos en Internet, necesitamos aceptar muchísimas políticas de privacidad que son largas, complejísimas, no nos da tiempo, y además las aceptamos porque al final del día sabemos que no tenemos la opción de cambiarlas. Entonces, ¿qué sentido tiene que las lea si necesito el servicio? O sea, mi única opción sería no aceptar el servicio, pero cuando el servicio es esencial, pues las tengo que aceptar. Entonces, de cierta forma, confiamos en que, bueno, si la empresa tiene un aviso de privacidad, va a cuidar mi información, cuando en el fondo sabemos que la realidad no es así. Y por otra parte, las empresas utilizan más bien el aviso de privacidad como una herramienta para liberarse de responsabilidad, más que como un compromiso de lealtad en el tratamiento de los datos. Entonces, en síntesis, se pone la carga más importante de la protección a los usuarios. Siempre es protégete, no divulgues, etcétera, cuando de verdad eso es también parte de esa simulación. La carga más importante tendría que estar en el agente más poderoso del ecosistema, que en este caso son o los gobiernos o las empresas. Entonces, desde mi punto de vista, y es lo que se dice en el libro, es que es perverso y anacrónico decir que la privacidad en la era digital ya no existe, que todo lo que ocurre en Internet es público. Entonces, si estás en Internet, es público. Eso es totalmente perverso y anacrónico, como digo, porque toda nuestra vida, toda transcurre en Internet. Basta pensar, piensen ustedes un minuto, como siempre digo, en el teléfono celular de cada uno de ustedes. No hay nada más privado y a la vez más accesible que lo que está en su teléfono celular. Y otro problema es que no hay transparencia por parte del sector privado. Si se fijan, muchos no entendemos cómo se trata nuestra información comercial, nuestra información privada por parte de las empresas y a veces los gobiernos. No lo entendemos y después cuando lo denunciamos, las empresas dicen, es que ustedes no entienden cómo funciona la industria de los datos. Y por supuesto que no lo entendemos porque no hay transparencia y se supone que todo eso está protegido como un secreto comercial. El algoritmo o cómo se usa esa información está protegida como un secreto comercial. Sin embargo, la responsabilidad de los daños y perjuicios que se causan por el uso de esa tecnología no está regulada. En los inicios del Internet se apostó por la autorregulación para no frenar la innovación. Sin embargo, hoy en día ya hay consenso generalizado entre gobiernos y empresas y usuarios de que la autorregulación no fue exitosa. ¿Por qué? Porque no tiene un mecanismo de auditoría y de rendición de cuentas. Entonces, ya las empresas, que eran las que más apoyaron este sistema, coinciden en que ya es necesario regular para tener un Internet seguro. Sin embargo, no saben cómo, por dónde empezamos con esa regulación. Ese es el reto. Pero como el ciberespacio es global, pues lo ideal sería que tuviéramos una regulación global, pero eso está muy lejos de ser real en el futuro próximo. Como esto es así, pues la propuesta en este libro es que mientras eso sucede, o sea, lo ideal es que tuviéramos un tratado internacional, pero mientras eso sucede, hay que establecer las normas que son necesarias en nuestro país. En nuestro país, la Constitución no prevé el derecho a la privacidad. Prevé el derecho humano a la protección de datos personales, que es diferente al derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad es mucho más amplio y la gran distinción es que aplica para el ámbito doméstico, o sea, para la relación entre pares. El derecho a la protección de datos no aplica al ámbito doméstico. Y se confunde mucho. Bueno, no solo se confunde el derecho a la privacidad y a la protección de datos, sino que no tenemos claro el concepto de qué es un dato personal. Muchas veces se dice que el dato personal es solamente la información que te identifica y esto es incorrecto. El dato personal es toda aquella información relacionada con una persona identificada o identificable. Entonces, es urgente regular la privacidad digital en la acepción del derecho a la privacidad que se tiene hoy y no como el derecho a la vida privada, que es esa acepción que se tenía antes, que esa sí está regulada en los tratados internacionales que son vinculantes en México, como todos los tratados de derechos humanos, tienen un concepto del derecho a la vida privada, pero ese concepto es la acepción
de hace 50 años. Es la privacidad que le conocemos como la privacidad negativa, que es la que es un derecho de defensa. La privacidad actual es un derecho activo, es un derecho de acción, de control, de autodeterminación, que está totalmente relacionado con el derecho a construir nuestra propia identidad. Existe hoy la posibilidad de que otros usen una información personal para manipular mis deseos o los deseos del individuo. Y esa interferencia en la autonomía del ser humano no es que sea buena ni mala, pero es un hecho que hay que atender desde el derecho, porque a veces existen conflictos de interés entre quienes tienen la posibilidad de interferir y manipular los deseos del otro y el titular de esa información y la sociedad en general. Y entonces hay que regular esos conflictos de interés, porque de lo contrario, la autonomía y la libertad, dos derechos fundamentales esenciales, estarán siendo amenazados por la tecnología. Y pues la autonomía del individuo es esencial para el bienestar del individuo y el bienestar social. Entonces ya existen varias decisiones judiciales al respecto que creo, en mi opinión, que los principios que resultan de esas decisiones habría que incorporarlos de alguna forma en la legislación. Les voy a poner algunos ejemplos que generalmente pongo y de los temas que trato en el libro para vean más o menos de qué se trata. Uno es de la privacidad frente a las autoridades, frente al gobierno. Por ejemplo, los casos de vigilancia por parte del Estado, como el caso de Snowden, el caso del gobierno espía. Hay todo un reporte hecho por Citizens Lab en todo el mundo, no nada más aquí en México, de cómo los estados vigilan a diversas personas, especialmente los defensores de derechos humanos o periodistas, como el caso de Carmen Aristegui y su hijo. Esto sucede en todo el mundo. Hay una vigilancia por parte del Estado. De eso hablamos muchísimo en el libro. También hablamos de la vigilancia, pero ahora por parte de las empresas, del sector privado, de la comercialización de la vida íntima o la huella digital, cómo vamos creando perfiles que se utilizan para fines comerciales, y hay una vigilancia por parte del sector privado. Hoy en día ya se vende, se compra, existe tecnología por parte de los brokers de datos que está a la mano de cualquier empresa para que esa empresa conozca el perfil de un individuo y con solo 4 datos, no más, pueda decidir si le da un crédito, si no, o qué perfil tiene. O sea, puede tener una idea de toda la personalidad de ese individuo con solo tener el nombre, el domicilio, el teléfono celular y la ubicación geográfica. O sea, ya no me necesitan pedir antecedentes penales, o la información financiera, o mis declaraciones fiscales, para decidir en unos minutitos nada más si me dan un crédito, ya con el perfil que yo he participado a crear y que las empresas obtienen de parte de todo el uso de las tecnologías que hago a diario. Ellos ya tienen un perfil que se vende y se comparte y está a la mano de cualquiera. Y el riesgo de eso es que sucedan cuestiones como Cambridge Analytica, que por el uso indebido de cientos de perfiles de Facebook se influyó en las decisiones del electorado de los Estados Unidos. Justo acabo de leer hace unos días que se llegó a un acuerdo, una transacción ahí en la demanda en Facebook, precisamente para evitar que los dueños de Facebook volvieran a comparecer ante el Congreso estadounidense con relación a ese tema, porque eso sí les afectaría muchísimo en su reputación, pero pues el daño ya está hecho. Otro caso reciente que también acabo de leer hoy en la mañana una nota, es que en el contexto de si se mantenía el derecho al aborto o no, esa discusión en la Suprema Corte de los Estados Unidos, había muchísimo tráfico de empresas que se dedicaron a empresas que venden datos de geolocalización a transmitir información de mujeres que acudían a las clínicas donde se practicaba el aborto o se practica el aborto, y entonces tenían información respecto de qué mujeres fueron, cuánto tiempo permanecieron, a qué clínicas fueron, etcétera. Entonces, esta información puede usarse para muchísimos fines, desde penalizarlas hasta mandarles publicidad dirigida o campañas dirigidas. En fin, eso yo no puedo imaginar algo más privado que esa información, y estaba siendo transmitida en el contexto político que les comento.
justo hoy en la mañana leí que hoy, bueno, en estos días, la FTC demandó a estas empresas que se dedican a transmitir datos de geolocalización y que estaban vendiendo esta información, los demandaron por esta situación. Y justo la contestación del CEO fue, es que no entienden la industria de los datos. Y no la entendemos, o muchos puede ser que no la entiendan, o que no la entendemos todos a ciencia cierta, y Luis no me dejará mentir, porque no tenemos por qué hacerlo, y menos si no hay transparencia en el sector empresarial. Y nuestra ley regula la transparencia para el sector público, pero no para el sector privado. Otro caso de la huella digital y la comercialización de la vida íntima es el caso de Uber. Ya hay muchísimas denuncias de que hay precios diferenciados según el usuario, según dónde vive, a qué hora viaja, qué tipo de tarjeta de crédito utiliza, y Uber ha manifestado que sí hace una clasificación de los usuarios según sus tipos de viajes, pero que no les da precios diferenciados, o sea, simplemente utiliza inteligencia artificial para saber cuánto están dispuestos a pagarlo por el viaje los usuarios, pero hay quienes denuncian, y hay muchísimos artículos académicos sobre eso, que cuando utilizan, por ejemplo, la tarjeta corporativa, les cobran más que cuando utilizan la tarjeta individual, o que si viven o viajan a un vecindario que se considera que tiene más poder adquisitivo, les cobran más. Hay muchísimos artículos académicos sobre eso, y ese es uno de los riesgos de pues esta huella digital y el uso de esa huella digital sin ninguna regulación. Ahora imagínense eso, pero con el uso de la neurotecnología, que ya existe. A quien esté interesado en qué consiste la neurotecnología puede buscar en internet la iniciativa Cerebro o Brain Initiative en todo el mundo. De lo que se trata es de, existe hoy tecnología que ya se usa en animales e incluso ya se ha usado experimentalmente en humanos para hacer una conexión cerebro-tecnología, con el ánimo de que pues se mejore la salud de las personas, o la condición de vida y de salud de las personas. Y en un futuro próximo, ya muy pronto, habrá tecnología que, por ejemplo, el celular no será necesario ni escribir, ni hablar, ni siquiera ver, o sea, no vas a necesitar ni los ojos, ni las manos, ni la voz para usar un celular. Con la sola mente vas a poder escribir lo que estás pensando, y eso se hace a través de una interfaz que puede ser una pulserita. Ahorita son una pulserita y pues son unas diademas, pero después va a ser simplemente otro tipo de interfaz como el iPhone cerebral, que ya se está desarrollando, y eso se estima que estará disponible al público en general en aproximadamente 10 años. O sea, entonces es la primera vez o el primer caso en el que el derecho podría anticiparse a la tecnología, y por eso se ha regulado en el mundo, o se ha difundido en el mundo la iniciativa de los neuroderechos, que ya están reconocidos en la Constitución de Chile. Estos son algunos de los casos que vemos en el libro, o sea, la vigilancia por parte del sector empresarial, y luego el derecho a la privacidad entre los pares. Y el ejemplo que creo que es muy gráfico es los famosos casos de los ladies y los lords, de las ladies y los lords, que se hace viral una información que alguna persona considera importante, la sube a la red y por algún motivo se hace viral, y se condena una situación sin saber el contexto. Entonces, seguramente todos se recordarán de la Lady Profeco, que hija del titular de la Profeco, amenazó con cerrar un restaurante. Efectivamente, por no tener una mesa, efectivamente se clausuró el restaurante, se hizo viral la información, tuvo que después abrirse el restaurante, el titular de la Profeco pedir disculpas, etcétera. Obviamente, toda esta situación tiene consecuencias, y hoy en día, a pesar de que esto fue hace muchísimos años, sigue estando toda esta información accesible en internet. Ahora, ahí hay un tema de que si era figura pública, si no, y este tipo de dilemas y el derecho al olvido son algunos de los temas de los que hablamos en el libro con relación a la privacidad entre pares.
Pues otro caso reciente es el de Google y Ulrich Richter, que seguramente conocen, pues es otro caso. Ese sí, no es entre pares, es en el sector privado, pero me parece súper importante por lo que les voy a decir a continuación, que es una de las propuestas del libro. Bueno, los objetivos de esta obra es proponer o dar alternativas para un Internet libre, seguro, donde se proteja la libertad, desmentir que el uso de la tecnología tendría que estar amenazando los derechos fundamentales. Se puede tener un ecosistema donde congenien los derechos humanos con la tecnología. Y entonces tendríamos que evolucionar de un contexto en donde estamos muy concentrados en el consentimiento del usuario, que es prácticamente nulo porque no es libre e informado. Tendríamos que evolucionar a un contexto de confianza, de seguridad y de protección. Y para eso solo va a ser posible haciendo alianzas internacionales y nacionales para exigir que eso así suceda. Entonces, la primera propuesta es que empecemos con una regulación de mínimos. Si queremos regular el detalle o una ley completísima sobre el ciberespacio y lo que sucede y la libertad de expresión, no vamos a llegar muy lejos. Los principios ya están dados en las resoluciones judiciales y no son complejos, son simplemente adaptar los principios fundamentales de derechos humanos a el ecosistema digital. Uno de los principales es darle fuerza vinculante a los cientos de declaraciones de buena voluntad que conforman la gobernanza de Internet. Hay muchísimas declaraciones firmadas por el sector privado, por la sociedad civil y los gobiernos para obligar de autorregulación, pues simplemente darle fuerza vinculante a esos esfuerzos que ya se han desarrollado durante 20 años, incluyendo una rendición de cuentas para exigir y verificar que se cumplen esos compromisos. Esa sería la primera propuesta. La segunda propuesta es dar claridad a que la ley aplicable y la jurisdicción competente en temas de privacidad digital son en México para los usuarios mexicanos. Este es el caso, esa resolución de los jueces mexicanos fue el resultado del caso de Google y Ulrich Richter, que me parece importante, porque las empresas de Internet sabían que eso era lo que correspondía, pero estaban esperando simplemente a que los jueces lo aclararan. Me parece que la ley tiene que ser clara entre que como es un derecho fundamental, cuando el usuario está en México, la ley aplicable es la de México y la jurisdicción es la mexicana, porque hay quienes tratan de manipular esta situación diciendo que como la empresa no tiene, o sea, el ciberespacio no tiene una jurisdicción, no es de un solo estado, no es un estado, entonces aplican otras leyes. Cuando en realidad en el mundo entero sabemos que existe este principio del Doing Business Rule, que tú tienes que cumplir con las normas de orden público del lugar donde haces negocio. ¿Ok? Bueno, y como les decía, transparencia en el sector privado y seguir construyendo con base en los logros que ya hemos tenido, como por ejemplo el convenio 108 de Europa, que sí se refiere a los datos personales, seguir construyendo por ahí para los casos que son de datos personales. Adaptar las normas del sector privado a los estándares internacionales, porque nuestra ley todavía requiere, en la parte del sector privado requiere ser adaptada a los últimos estándares, por ejemplo, del GDPR. Sin embargo, la regulación en el mundo de lo que está sucediendo en materia de privacidad digital no es en el GDPR. Ya ahorita Europa tiene nuevas directivas como el Digital Markets Act, el New Privacy Field Act, o sea, tiene varias otras directivas. Ya efectivamente no están construyendo respecto de las normas que ya tienen de la protección de datos. Sin embargo, no quiere decir que abandonemos la protección de datos. Seguiremos construyendo para los casos que se refieren a ese tema, pero no para los casos que se refieren a la privacidad digital. Y bueno, finalmente, seguir insistiendo en que con la reforma de derechos humanos de 2011
se pueden hacer valer los derechos fundamentales ante los particulares, ante las empresas, en tribunales del fuero común, y se pueden aplicar medidas precautorias para evitar un riesgo de que se dé un daño de imposible reparación. Bueno, yo en síntesis lo que trato de decir en este libro es que no podemos no regular. O sea, siempre se tuvo esta cuestión de la neutralidad de la red, pero hoy en día para que la red de verdad sea neutra requiere una regulación. Y me gusta citar muchísimo al doctor Carpizo, porque esto no es nuevo, esto era cuando empezaban las normas de acceso a la información, y él decía: legislar respecto a la información es políticamente un problema difícil y delicado, pero la peor política al respecto es la de dejar hacer, dejar pasar, porque entonces unas cuantas empresas logran imponer sus intereses particulares a los de la sociedad. Entonces, creo que, sin temor a equivocarme, la privacidad será el derecho más importante de este siglo, porque será la puerta de entrada para proteger la autonomía y la libertad del individuo, su capacidad de decisión. Y entonces, pues, la invitación a todos ustedes es a que tomemos conciencia de la posición clave que tenemos en este momento para construir un Internet libre y seguro en beneficio de todos y trabajar para proponer y lograr estas reformas. Con un sistema como el que se propone en esta obra, nadie jamás nos podrá decir que la privacidad en la era digital no existe. La privacidad en Internet sí existe, está y va a estar más viva que nunca. Entonces, pues, esta es la propuesta del libro y ojalá que lo compren y me den sus comentarios y nos sumemos todos a esta cruzada. Gracias. Gracias a los que ya lo tienen. Pues muy bien, muy interesante. Muchas felicidades, Carmen. Sí, yo también. Yo no lo tengo, Carmen. ¿Dónde lo consigo? En la página de Tirant. Ah, perfecto. Perfecto. Sí. Te mandaría uno, pero sabes que todos los pocos que me dieron ya todos los di. No, pues es muy fácil conseguirlo en Tirant, no hay problema, pero que me dices. Muy interesante, todo lo que comentas. Digo, se antoja comprarlo aunque no sea un especialista, porque es algo que a todos nos afecta, ¿no? Yo tengo un caso de un amigo chef que de repente trae un asunto personal, su esposa aquí, y le han pegado por todos lados, ¿no? A él, y ahora salió con que es mentiroso, una serie de denostaciones, origen, quién sabe, están investigando, en fin, cosas que afectan mucho porque él tiene contratos pues con las televisoras, etcétera, y pues se los quitan, o sea, los suspenden hasta en tanto se aclaren esos puntos, ¿no? Y es información totalmente falsa, ¿no? Y sí te afecta brutalmente. Entonces, el tema de la autorregulación, voy a leerlo con mucha calma para entender por dónde va. Y sabes que ese es uno de los temas del Internet, que el daño no puedes ubicar cuándo y en qué momento se da. O sea, la vulneración de privacidad se da, por ejemplo, hoy, cuando se están accediendo a tu información con tu teléfono celular, y se sigue dando, se va creando el perfil. O sea, la vulneración se puede dar hoy compartiendo tus datos sin tu consentimiento, etcétera, pero nunca sabes cuándo se va a dar el daño. Ni la relación causa-efecto entre la vulneración y el daño. Por ejemplo, si te niegan hoy un trabajo por información tal vez que no coincide con la realidad, pero que fue inferida por tu teléfono o por tu historial de búsqueda, tú no puedes probar que el daño, la negativa del trabajo, por ejemplo, fue por la vulneración que se tuvo de tu privacidad. Por ejemplo, si tú haces ciertas búsquedas en Internet y por X o Z se te hace un historial que no coincide con la realidad, después no puedes ligarlo. Por eso los estándares internacionales dicen, bueno, siempre podrás tener el derecho a cuestionar y a combatir una decisión que se haya basado en ese tipo de análisis. Pero lo ideal sería, por eso tenemos que proteger esta información sin que, o sea,
la gente te va a decir, es que no les interesa mi vida. Siempre esa es la respuesta. Es que no me va a pasar nada, que yo no soy tan importante, yo no soy Carmen Aristegui, yo no soy un defensor de derechos humanos tan notorio que mi información les importe. Es que por ahí no va. Se va creando un perfil tuyo que puede corresponder a la realidad o puede no, que es el caso que tú dices del chef. O sea, igual y por cualquier situación, esa información que se obtuvo de él no corresponde a la realidad. Puede ser ese el caso. O puede ser simplemente que los pares, denuncian sin mayor recato y utilizan su información personal para denostar. Y ahí es donde están ligados el derecho a la reputación, a la imagen, a la privacidad, eso. Pero ya la acepción, y eso todo habla en el libro, cómo se relacionan esos derechos humanos, la acepción nueva del derecho a la privacidad engloba todos estos derechos, que es a la autodeterminación, a la creación de tu identidad. Entonces, ahí puede ser, en el caso que tú mencionas, puede ser de las dos partes, o puede ser un historial y un perfil creado por el sector privado, o puede ser simplemente los pares denunciando, utilizando las redes. Por eso digo que, y ese no es un tema de protección de datos, o sea, que acabas de poner el ejemplo perfecto. Ese tema es un tema de privacidad nada más, porque si fueron los pares, o sea, otros chefs, la competencia, amigos, familia, etcétera, el que utiliza la tecnología para hacer viral una información o para difundir, no necesita ser viral, no necesita una información falsa en perjuicio de otra persona, eso no está regulado en la protección de datos, escapa ese ámbito. ¿Qué es lo que aplica ahí? La privacidad. Y no tenemos algunas normas, todas están ahí puestas en el libro, cómo podemos ir sacando para defendernos con lo que hay hoy. O sea, el derecho de réplica, el daño moral, hay una ley en México de privacidad, pero muy escueta, pues los códigos penales, en algunos casos extremos de algunos delitos, en fin, pero no hay una regulación así amplia, y no me dejarán mentir Luis, Cintia, Luis, que saben del tema. Tenemos que irlo adaptando así, y yo creo que me parece que sí merece la pena hacer otro tipo de regulación. No Pues, de detalle, pero sí, de principios. me gusta tu propuesta. Muchas gracias. No, hombre. No sé. Pues adelante, Francisco, tienes la mano levantada si gustas. Y después, Gracias. Muy breve. Carmen, qué padre tu idea, tu esfuerzo, tu libro. Como te platicaba al empezar la sesión, he leído parte de él y lo leí porque todo lo que proviene de ti es brillante desde la carrera que lo estudiamos juntos y no quise perderme la oportunidad de conocer tu obra. Y, y fíjate que yo empecé leyéndola con el interés de entender más sobre datos personales, porque me interesaba compararlo con el régimen europeo, que lo vivo en casos. Tengo casos o colegas europeos que tenemos actividad y veo que ellos lo toman con muchísima seriedad, incluso, y pido que corrijas lo que voy a decir si crees que es un error, con exageración. Percibo, por ejemplo, que creo que circular europea sobre datos personales que establece multas enormes por el uso no cuidadoso de ellos, tiene por resultado pues muchas medidas profilácticas que a veces uno cuestiona si no son exageradas y no incumplen, por ejemplo, el propósito para el cual se compartieron. Por ejemplo, el contexto que tengo en mente es una organización de arbitraje en la cual yo pedí datos algunos para decirles un evento y no me los daban por datos personales. Y en los casos que tienen que ver con Europa, hay una serie de texto que las órdenes procesales y las actas de emisión hemos desarrollado para cuidar ese tema, porque te puedes meter como tribunal en un problemón, un tema de datos personales si no los cuidas bien. Entonces, transmitida esta cuestión comparativa, a mí me gusta la idea que defiendes, porque creo que efectivamente, como dices tú, hay un descuido o simulación con este tema en varias jurisdicciones, incluyendo México. Y la duda que me genera, tomando en serio tu iniciativa, es el tema de crimen organizado. La lucha por el crimen organizado tiene que tomar medidas, como son, por ejemplo, me explicaban que la medida esta del banco, que uno no puede, tiene que revelar su ubicación para hacer trámites bancarios,
tiene como antecedente rastrear las personas de dónde están haciendo los movimientos y tiene una función de crimen organizado. Y mi duda a ti es, ¿dónde debe estar? Detecto una tensión entre, por un lado, el que combate el crimen organizado y por otro tema, el tema de datos personales. Y me gustaría conocer tu opinión sobre cuál es la respuesta correcta a esa tensión. Sabes que justo en la parte de datos, privacidad versus autoridades, trato el tema de seguridad, porque además ese tema fue súper estudiado cuando, pues por el terrorismo, ¿no? Por el terrorismo, en las Torres Gemelas. De hecho, de ahí nació prácticamente la vigilancia estatal en Estados Unidos. Entonces, está muy estudiado. Y lo que se ha visto es que todo ese esfuerzo de la pues sí, de la vigilancia y del recabar datos para efectos de seguridad de crimen organizado no ha dado resultado. O sea, después de implementadas las medidas en Estados Unidos y en Europa, después de los atentados, también hubo otros atentados en Europa, no hubo una gran diferencia en la disminución del crimen a partir de el recopilar tanta información. Y ahí en el libro hablo totalmente de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, donde dice, hay un capítulo de cooperación con la justicia y después hicieron unos lineamientos en donde, porque ese capítulo de la ley de Telecom establece la obligación por parte de los concesionarios de retener por 2 años y otras hasta por 4 años información sobre tu teléfono celular y tenerla accesible para el gobierno. Y obviamente se combatió, la Corte tuvo oportunidad de revisarla y tuvo una resolución, que en mi opinión era una resolución muy buena, donde hace toda una justificación de cómo toda esa información es privada, pero al final a la hora de justificar la decisión, como que pareciera que iban a decir que era inconstitucional y hacen toda la justificación y al final en la resolución dicen que es constitucional por seguridad, pero no sustentan por qué. Creo que te estamos perdiendo, Carmen. Ah, perdón. Ahí estás, ya, ¿Sí? ahí estás. ¿Ya? Perdón. Te digo que pues, o sea, México ya tuvo la oportunidad de revisar ese caso específico cuando las reformas a la ley de Telecom y desde mi punto de vista no fue una decisión, y la comento ahí en el libro y todo, muy afortunada, porque no se hizo una ponderación real. O sea, contestando tu respuesta es que no puede ser generalizada la intervención, como es el caso de los bancos y como es el caso de la ley de Telecom. Ya la ONU ha dicho que, es más, la ONU lo pone así de fuerte, dice, cualquier intervención generalizada a la población en general con ánimo de proteger la seguridad es una complicidad en la violación de derechos fundamentales. Así lo dice la ONU tal cual, porque se ha demostrado que no es efectivo. Entonces, o sea, es más efectivo intervenir una comunicación cuando es de una persona en concreto que tiene un riesgo en concreto y todo, que el de toda la población. Y ponen incluso los que han estudiado esto mucho más a fondo, ponen el ejemplo de una aguja en un pajar. O sea, no, es imposible con tantos datos y todo, o sea, no te sirve de mucho para efectos de perseguir el crimen organizado, el tener tanta información. Eso es lo que han dicho los especialistas. Y desde mi punto de vista, lo que se tiene que hacer es ponderar entre 2 derechos fundamentales con la teoría de la ponderación, y eso le corresponde a los jueces. Y el problema real ahorita es que se ha perdido esta división de poderes y esta facultad del Poder Judicial de intervenir en esa ponderación entre las empresas o el Ejecutivo y los usuarios, porque por la rapidez ya están siendo las empresas quienes deciden y dicen, bueno, pues ya lo hacemos sin intervención judicial. Es que eso no es justo lo que les decía, que la privacidad no está regulada. En el 16 viene el derecho a la no intervención de las comunicaciones, pero también antes de la era digital. Entonces, sí hay resoluciones que dicen que cualquier dispositivo y cualquier intervención de tu dispositivo se considera una intervención para efectos del 16. Sin embargo, ya no son los jueces los que deciden con una orden de control, con una orden de control si se puede intervenir o no. Entonces, pues bueno, en síntesis, creo que comparto la opinión de la ONU de que no es necesaria la vigilancia masiva de los usuarios en aras de la seguridad y que tendríamos que tener otras herramientas y por supuesto tenemos que
fortalecer el Poder Judicial, dotarle de capacitación, de más tecnología, para que no pierda esa función propia de los tribunales de ejercer un control judicial cuando exista una colisión entre derechos fundamentales. Muchas gracias, Carmen. Felicidades de nuevo por tu libro. No, gracias a ti. Bueno, Pero tenía la mano, ay, perdón, Cintia. Alejandra, exactamente. Sí, Ale. Alejandro y después Javier, gracias. Y perdón, también está Luis con la mano levantada. Sí, en ese orden, Alejandra, luego Javier, luego Luis. Ale, tienes tu micrófono apagado. De lo que yo iba a preguntar es de lo que preguntó Francisco respecto de la ubicación que tiene uno que permitir para que entonces te puedas tener servicios y una bola de cosas que a mí no me parece. Y precisamente yo lo que quería comentar es, yo reviso muchísimos convenios de confidencialidad. Todos los días reviso alguno. Hay unos muy simples, hay unos complicadísimos, pero en especial hay uno que siempre me ha inquietado mucho, en el cual se considera información confidencial hasta la agenda de las reuniones que se vayan a tener con la empresa. Entonces, pues en el momento en el que tú traes un teléfono celular que está viendo dónde andas, pues andas en la empresa, ya estás incumpliendo. Las sanciones son gravísimas. Yo sí les recomiendo mucho a los clientes que lo veo, pero no lo puedes ni modificar, ni nadie, pues quieren el contrato. De hecho, esta empresa de las que yo les hablo, que todo el tiempo está firmando convenios, es de redes, instalan redes. Pero eso de que conozcan tu ubicación, pues no siempre es bueno y te puede meter en muchos líos. Ahora, por otro lado, también, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Hace muchísimos años yo ni página de Facebook tenía, pero además yo mi página de Facebook ni la peló. Pero un cliente me contactó, que me habían recomendado con él, pero que quería saber cuál era mi página de Facebook para enterarse de quién era yo. Cuando le dije, ay, oye, perdón, pero yo no tengo página de Facebook, me contestó, yo no trato con personas conflictivas. No me contrató. No, me quedé estupefacta, nunca se me ha olvidado. Y pues sí estamos siempre expuestos a que la confidencialidad que te exigen y el derecho a revisar que de tu confidencialidad, que la confidencialidad se esté respetando, interfiere con la confidencialidad debida a otros clientes de una empresa, porque si vienen a revisarte, se enteran. Es muy difícil que pueda mantener en una empresa documentos y demás. No, yo tengo derecho irrestricto a vigilarte. De hecho, yo lo he comentado esto con muchos en empresarial y hasta habíamos quedado una vez que íbamos a hacer un conversatorio con Ligia al respecto, porque la confidencialidad de un cliente y sus derechos a investigarte, a revisarte, interfiere con la de los otros, y entonces está uno siempre en la cuerda floja de cómo es posible, cómo puedo proteger si además al otro le estoy dando esa facultad. Esa es mi inquietud. Sí, Gracias. ese es el reto. Yo creo, digo, no sé qué opinas tú, Cintia, Vivi, pero ese es el reto, justamente, que en el ecosistema digital están involucrados muchísimos derechos de muchísimas personas, entonces hay que ver hasta dónde para que congenien unos con otros, ¿no? En el caso de lo de los bancos ya existe un amparo, uno por ahí, y va a ser muy similar al amparo que decíamos antes de la ley de Telecom, y pues la Corte se va a tener que volver a pronunciar, pero bueno, como principio general, en materia de privacidad, tienes que ver siempre los casos concretos, porque tienes que ver que todos los derechos humanos que no son absolutos se congenian y se potencia uno en la misma medida en que el otro se disminuye un poco, pero lo menos posible, ¿no? Que se disminuya lo menos posible. Por eso insisto en la regulación esta de
de principios. Y bueno, y en cuanto a la confidencialidad, también hay que saber distinguir en qué casos estamos en un caso de privacidad, en qué caso estamos en un caso de datos y en qué caso estamos en un caso de confidencialidad, porque son distintos. La confidencialidad es un pacto de no difundir cierta información, pero no necesariamente es que sea información privada o que sean datos personales. Puedo yo pactar contigo una confidencialidad de un asunto que no tenga nada que ver con datos, puede ser un negocio, puede ser, pero no tiene nada que ver con el derecho fundamental a la protección de datos. Eso simplemente, por ejemplo, la confidencialidad de un proyecto, es otro tipo de naturaleza jurídica el que tiene el convenio de confidencialidad con el convenio con las normas de datos y con el derecho humano a la privacidad. Entonces, hay que identificar en qué, te digo, todo caso concreto, hay que identificar en qué caso estamos. Y hay veces que se confluyen todos, ¿no? O sea, confluye confidencialidad, datos y privacidad. Entonces hay que ver el caso concreto y ver hasta dónde podemos limitarlo, ¿no? Adelante, Javier. Gracias. Oye, muy interesante, Carmen. Son muchas cosas y mucha información y muchas cosas nuevas. Entre lo que dijiste que pues no te queda más que a veces confiar en la decencia de la persona que maneja los datos, porque pues, le tienes que decir que sí cuando te pide tu aceptación, ¿no? Ahora, recientemente, y no sé si lo han notado, pero yo he notado que ahora el manejo de cookies, de las cookies, está como más acotado, como que te vienen realmente opciones. Entonces, yo siempre busco poner solo las esenciales. Entonces, pero no en todos los casos te presenta la opción. O sea, sobre todo en páginas ya más sofisticadas de lugares fuera de México, sí te da la opción de que tú selecciones las cookies. En México, muy pocos sitios te dan la opción de manejar las cookies. Supongo que habrá cierto tipo de auditoría de que efectivamente si tú pones solo las esenciales, solo se manejan las esenciales. Ese es un punto. Ahorita, para no perder el uso de la voz, la otra pregunta que tengo es, ¿qué pasa si tú no tienes un aviso de datos personales o de confidencialidad? O sea, ambas cosas, ¿no? No tienes aviso y eres proveedor de servicios. ¿Tiene alguna consecuencia real? Sí, bueno, la primera parte es que ese es el tema, que no hay auditorías, salvo por eso, ahorita que sea Frankie, que exagerados Europa, puede ser que sí, pero si no es por la tendencia que tiene Europa de denunciar, demandar, imponer esas sanciones importantes, la verdad es que no hay un mecanismo, es justo lo que digo, no hay mecanismo de auditoría ni de rendición de cuentas. O sea, y tú tienes la sensación de que si pusiste rechazar todas y confías en que lo van a cumplir, no tenemos la seguridad de que si yo puse rechazar todas, efectivamente solo estén monitoreando lo que estoy haciendo. O que efectivamente no están usando otro tipo de cookies. Tendría que haber una auditoría para verificar que eso suceda y no existe. Todos confiamos en la autorregulación. Por eso se han hecho las denuncias que se han hecho y las multas que se han hecho en Europa y entonces ese es justo el tema, y esa es justo la simulación. ¿Qué tanto, quién va a revisar que esto que yo puse de las cookies efectivamente se cumple? Por ejemplo, o sea, si tú a veces también está es similar a lo de las cookies, el deslistarte de la lista de correos de publicidad, si te fijas, te le pones, me deslisto, y puede ser que mañana y pasado te sigan llegando los correos porque el sistema no toma la información que tú estás poniendo. Lo mismo pasa con las cookies. Entonces, ese es un problema, la auditoría y la rendición de cuentas. Entonces, es justo donde tenemos que decir quién los va a auditar para que efectivamente esto que pensamos que se está cumpliendo, efectivamente se cumpla. Y lo del aviso de privacidad, por supuesto que hay sanciones, y yo no es que proponga que desaparezca el aviso de privacidad, para nada.
sea, el aviso de privacidad se debe de permanecer, se debe de seguir regulando y debe de estar ahí. Lo que estoy en contra y promuevo que deje de utilizarse para eso es que se diga que el aviso de privacidad es para obtener el consentimiento de los usuarios, porque eso es totalmente una simulación. El consentimiento no es ni libre ni informado, pero sí debe de estar ahí, pero debe estar ahí para otros fines. Ahora, si no lo tienes, en la ley de protección de datos te tiene sanciones importantes. Entonces, lo tienes que tener una consecuencia. Pero mi impresión es que lo tienen justamente, además lo tienen la gran mayoría de las empresas totalmente desproporcionado, no cumplen con la ley. O sea, la ley te dice que debe ser claro, sencillo y que te debe dar la opción ese aviso de privacidad para que tú te niegues a marketing o a finalidades accesorias, o sea, finalidades que no son esenciales para el motivo. Y en lugar de darte esas opciones, el aviso de privacidad te dice, aceptas todo o no usas el servicio. Y por ejemplo, si estás subiéndote a un avión y llega Delta o Aeroméxico y te pide todo y te está subiendo al avión y te pide dato biométrico y que puede ser que no te diga ahí para datos, para finalidades de marketing, para todo, si no le das a aceptar en ese momento no te puedes subir al avión. Y entonces que te vas a quedar porque no estuviste de acuerdo, ese aviso de privacidad es completamente ilegal porque no te está dando esas opciones en ese momento. Entonces, lo que estoy pugnando es que el aviso de privacidad de verdad sea para lo que fue pensado y no como para lo que se está usando. Y como no se va a poder usar para obtener el consentimiento libre e informado, entonces que esté ahí para fomentar otros principios de datos, como el principio de lealtad, que o sea, yo tengo el aviso de privacidad ahí para informarte qué estoy haciendo con tus datos y darte todo el caminito de si no quieres que se usen tus datos, a dónde puedes ir, qué tienes que hacer. Eso es otra cosa, a arrancarte el consentimiento y después decir, mira, él me dijo que sí y yo por eso estoy usando su información. Eso es lo que no se vale. Entonces, y por otro lado, eso es nada más para datos personales. No tiene nada que ver con privacidad. Es otro derecho mucho más amplio. Entonces, eso es justo lo que dice el libro, ¿no? Pero sí, falta rendición de cuentas, falta que alguien les vigile y les diga que lo que elegimos los usuarios se está haciendo. Gracias. Adelante, Luis. Bueno, Javier, no sé si quieras aportar algo más. Perfecto. Adelante, Luis. ¿Cómo estás? Buenos días. Mi querida Carmen, doctora, qué gustazo, felicidades por tu libro, está sensacional y me comprometo a que mis estudiantes de maestría en gobernanza digital, tú sabes que dirijo una academia completita en ese tema y asesoramos a gobiernos ahí, pues van a tener a tu libro de cabecera, porque sabes que es un llamado a la conciencia de lo importante que es el derecho a la privacidad para poder desarrollarnos libremente, ¿no? Como individuos, como personas. Yo así lo tomo, a lo mejor mi ignorancia es mucha y yo lo estoy tomando como eso, ¿no? Como una alerta temprana, una invitación, un recordatorio a que debemos cuidar con uñas y con dientes el derecho a la privacidad. Y mira que también te lo digo como periodista, no solo como abogado, Claro. Y que, bueno, nos tendrá que llevar también a cumplir con nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad. Enhorabuena, sensacional, es un librazazo, ya va que vuela para convertirse en un clásico de la materia. Muchas felicidades, Carmen. Ay, mira, gracias, Luis, y sobre todo viniendo de ti, de verdad te lo agradezco mucho. Y sí, pues como tú dices, es que a veces nos toca estar del lado de las empresas y todo, siempre se los digo a los funcionarios de las empresas, y queremos hacer negocio y queremos usar datos, los mismos despachos queremos usar los datos, o sea, uno no está en contra en que se usen los datos para generar para que la economía crezca, para que la gente se le haga la vida más fácil, eso uno no está en contra. Pero sí conciencia, como tú dices, conciencia de que hoy estoy tal vez del lado de la empresa o del lado del gobierno, pero mañana es mi hijo o soy yo el que tiene un efecto pues, no tan agradable por el uso indiscriminado de la información. Entonces, conciencia de que no va a ser a través de las leyes el que se genere un Internet, o sea, las leyes y la rendición de cuentas son una partecita, pero va a ser a través de la confianza, de la conciencia, como se genera un Internet seguro, ¿no? Los juristas que estudian esto en Estados Unidos, sí, así le llaman ya, y el Internet como confianza, o sea, que partamos todos de ese elemento, es como el Airbnb,
en realidad tú ya ni lees los avisos de privacidad o los términos y condiciones, ya los términos y condiciones están superadísimos, nadie los lee. Pero cuando tú contratas un Airbnb, ¿por qué lo contratas? Cuando ves que tiene buenas calificaciones, ¿no? Nada más hay que confirmar que esas buenas calificaciones son reales y seguir generando esa conciencia sin dejar pasar que la ley es parte de esa conciencia. O sea, sí, no, o sea, no basta con la pura reputación, no basta con la pura autorregulación, pero tampoco estoy diciendo que vamos a regularlo todo. Ese no es el futuro del Internet, pero sí la regulación es un elemento chico, si quieres, o esencial para que lo demás funcione, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de Cambridge Analytica, claro que funcionó lo de la reputación, o sea, por supuesto que sí, las acciones de Facebook bajaron muchísimo y te apuesto que implementaron muchísimas medidas a raíz de eso, o sea, de que funciona, pero no es suficiente. No, no lo es. Y además, mira, en las campañas políticas que ya están por venirse, a mí me tocó ayudarle a una gran mujer que va a ser ya gobernadora de un estado próximamente. Pues ya di pistas, ¿verdad? Ya debería decir el nombre, pero no, todavía estoy sujeto al secreto profesional. Entonces, esta gran mujer va a llegar a ser la primera mujer en este estado. Nunca había habido una mujer gobernadora, ya ahora en este mes de octubre, gracias a su trabajo y a lo que pudimos aportar en su ecosistema digital, pues llegará. Pero aquí lo importante no es eso, sino que estuvimos combatiendo todo el tiempo de no invadir la privacidad del ciudadano. Es que es un reto al que tenemos que cuidarnos cada que vienen ya las campañas, porque no todos los asesores son éticos, ni pertenecen a un colegio como a la Barra y estamos sujetos a un código de ética. Hay unos que se van con Toño, Mari Carmen, y sí van a violentar la privacidad un día sí y al otro también. Entonces, pues, atentos ahí nada más, ¿no? Así es, así es. Felicidades, Carmen. No, hombre, gracias, Luis. Bueno, ¿Perdón? perdón. ¿Tu mano levantada? ¿O ahí se quedó? Ahí Ahí se bien. quedó. Lo de Javier. No, yo creo que se quedó ahí. Oye, de verdad, Carmen, perdón, me vuelvo a meter antes de que me llamen y es parte del privilegio de ser presidenta, ni modo. Oye, no, de verdad estoy impactada de esto tan interesante que haces y de las leyes anacrónicas que podemos tener. Había que hacer alguna, bueno, me está proponiendo Cintia un seminario que por supuesto la vamos a apoyar absolutamente en todo, pero de verdad había que hacer algo yo soy enlace con el Poder Legislativo, entonces podríamos mandarles, proponerles a ver quién está en la comisión y mandarles pues una nota importante sobre las necesidades, la urgencia de legislar sobre ciertos temas, adelantarnos, como tú dices, sí. Algunos puntos, con mucho gusto lo hacemos, todavía. Y sabes que justamente ahorita, de lo que les decía de los neuroderechos, se acaba de publicar todo un título de la revista de cuestiones constitucionales del Instituto sobre neuroderechos y yo creo que ahí sí podemos, y hay una iniciativa de fundaciones, está la Fundación de Neuroderechos en Estados Unidos y pues creo que está trabajando con la Fundación de la Barra también, para que se regulen en la Constitución, o sea, son además 4 neuroderechos, o sea, creo que ese sería, es que hay muchísimos principios básicos que incluir en la legislación, podemos empezar por los que quieran, pero me parece que estos 4 de los neuroderechos son básicos, son esenciales, ya se incluyeron en la Constitución chilena, y por ahí podríamos, creo que empezar, porque la verdad es que es una gran oportunidad de adelantarnos a los que les decía de la privacidad mental, o sea, porque todos estos riesgos, nada más imagínatelos, cuando no nada más es tus patrones de búsqueda, que ya son casi que 80% fidedignos, ¿no? O sea, ya no necesitan entrar al cerebro ya con el puro patrón, que hoy podrían decir perfectamente, describir un perfil. A Google no le mientes, a Google no le mientes. No le mientes, no, pues claro que no. Pero imagínate eso accediendo en 10 años a lo que estás pensando. Yo me acuerdo que hace algunos años cuando empezaba la tesis, me decían, ay, eso no es cierto, que el teléfono celular te escucha, ¿no? Y todo el mundo me decía, ¿cómo crees? No es cierto. Me acuerdo incluso que un día
dije yo en mi coche, vamos a pie de Cuchón, no sé qué tanto, y me empezaron a salir publicidad, pero yo lo dije, no lo typeé, no lo busqué, y me empezaron a salir publicidad del restaurante. Me dijeron, pues hablarás muy bien francés para que, considerando, no es cierto. Y No, claro que sí, además y después salió que ya nadie lo duda, ya con Alexa y todo, ya nadie lo duda, ya todo el mundo sabe que no es que te esté escuchando una persona detrás del celular, o sea, obviamente no, pero hay toda una tecnología para mandarte publicidad y está detrás, pues lo mismo va a ser con tus pensamientos, igualito. Sí, wow. Imagínate eso, es bastante riesgoso. Sí, es terrible. Bueno, pero sí, claro que sí podemos hacer algo. Si trabajan en el tema, yo me comprometo a conseguir la cita con quien tengamos que llegar y bueno, sería fantástico podernos adelantar nosotros. Supongo que Luis también se va a apuntar porque lo veo muy involucrado, Cintia, desde luego tú, bueno, y yo con mucho gusto, bueno, y también mi querida amiga Elsa, que por cierto limpia tu cámara porque te vemos como entre nubes, Elsa. Es por la luz de atrás. Yo decía, bueno, ¿qué onda? Soy etérea. Tiene humo blanco aquí. Soy etérea, como los datos. Pero bueno, muchas gracias. Todos los comentarios que escuché son comentarios muy oportunos, inteligentes, que te hacen pensar esta parte, todo esto que señaló Javier, siempre con tanta precisión, Alejandra, en fin, todos comentaron cosas muy interesantes y la verdad, fíjate que no sé quién es tu gobernadora, pero ya me contarás, Y bueno, pues muchas gracias. Yo ya no hablo más y los dejo para que sigan comentando. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Gran obra. Yo quisiera hacer una aportación a esta propuesta, si me lo permiten. Claro. Dado que se tiene ese vínculo para poder generarlo, a mí me gustaría que se generaran algunas mesas de trabajo con el legislativo para revisar la ley de protección de datos personales en posesión de particulares. De acuerdo con todo lo que tú refieres, Carmen, sí es necesario una revisión porque esta ley ya se quedó un poquito atrás y es en diferentes temas. Y también hacer una recopilación para poder ver qué es lo que esta ley también puede incluir dentro de los nuevos esquemas y desde luego los neuroderechos y algunas cosas para que no hagamos leyes y leyes y leyes aparte, ¿no? Sino más bien robustecer una ley, porque lo voy a decir con todo respeto, pero mi experiencia en el gobierno y con el ámbito legislativo es que les encanta sacar leyes por aquí, por allá, con bombo y platillo, y luego es una dispersión normativa muy complicada para nosotros como abogados. Yo creo que podemos partir de la ley base, de las leyes fundamentales, que en el caso de nuestro país, para este tema de protección de datos, tenemos que partir de la ley de protección de datos en posesión de gobierno y de la ley de protección de datos en posesión de particulares, revisarlas y ver realmente qué es lo que se puede ir insertando ahí y hacer también un análisis junto con las demás leyes que contemplan estos aspectos. Por ejemplo, tenemos que hablar de cómo se puede armonizar esta ley con cuestiones laborales. Hay que revisar las leyes laborales, a ver qué dicen, cómo impacta esta ley en cuestiones administrativas. Hay que ver en la parte administrativa todo lo que se regula, en aspectos civiles, ¿no? Temas de personalidad, privacidad, todo lo demás, en cuestiones penales, cómo tiene que ver. Entonces, hacer esta ley, el tronco común y de ahí hacer una revisión de todas las demás leyes para robustecer nuestra normativa y desde luego sin dejar de lado pues todas las convenciones internacionales. Hay que recordar que nuestra legislación, nuestros temas en materia de datos personales y de privacidad se rigen por o más bien se han acoplado o han tomado la normativa de Europa, ¿no? Nosotros no nos ceñimos por el lado norteamericano, y bueno, ese también es otro tema comercial muy interesante que habría que analizar porque pues, con el Tratado de Libre Comercio hay una serie de reglas y nosotros tenemos otras reglas en cuestiones de privacidad y de datos personales, ¿no? Entonces, que vienen de Europa.
Entonces, bueno, creo que podría ser un ejercicio muy, muy interesante y a mí me gustaría partir de esto y dejar por ahí la inquietud, a ver qué opinan todos los expertos que hay aquí sobre el tema de los registros. Hay registros para todo, el registro público de la propiedad, registro de vehículos, hay registros para todos. Bueno, alguna vez yo he sido partidaria, puede ser que algunos se me vayan a la yugular, pero yo he sido partidaria de generar los registros de datos, de sistemas de datos personales. En la Ciudad de México, en el gobierno de la ciudad, se hacía hace mucho tiempo. Con la nueva ley trataron de quitarlo. No sé, no recuerdo si lo quitaron o si sigue. Creo que no, creo que sí sigue el tema de los registros de los sistemas de datos personales en posesión de gobierno. ¿Por qué? Porque se registra ahí el sistema o los sistemas que está generando cada dependencia. Y ahí se establece cuáles son las finalidades, cuáles son lo que va, cómo se están tratando los datos, y eso facilita muchas veces al saber primero cuántos registros tienen y cuáles finalidades tienen, evita que haya duplicidad. Muchas veces las recomendaciones que hacíamos era, a ver, tú ya no hagas dependencia de ese registro porque ¿qué crees que lo tiene el registro público de la propiedad? Tú ya no hagas ese registro educación porque ¿qué crees que ya lo tiene otra dependencia, ¿no? Entonces, eso facilitaba el poder concentrar, al menos en gobierno, cierta información, evitar la duplicidad y que además las finalidades de los registros, ¿qué creen? Abatieran un poco también los trámites en cuestiones de estar pidiendo documentación e información que, aparte de ser engorroso, violentaba ese tratamiento de datos personales, ¿no? Entonces, yo siempre he sido partidaria de los registros porque facilita la verificación, facilita muchas cosas, y creo que aunque es difícil en el sector privado, y ese siempre ha sido el argumento de muchos, podría llevarse a cabo un registro con la finalidad también de hacer cumplir a las empresas con ese tratamiento. Desde el momento que tú tienes que registrar un sistema de datos con ciertas finalidades, con ciertos requisitos, puede ser que puedas también ir cumpliendo con la parte de proteger los datos personales que vas a tratar, ¿no? Sería cosa de analizarlo, les digo, es un tema muy, que generó en su momento mucho debate, pero a mí me parece interesante para poder ir en cierto momento regulando esto. Por el lado de gobierno puede ser importante, les decía, una práctica muy útil por el lado de gobierno, que muchas veces a los órganos autónomos lo querían quitar, y les digo, en muchos estados no hay eso, lo quitaron también porque decían que no tenían recursos para llevar a cabo esa revisión. Pero yo siento que cuando no tiene recursos como gobierno, ese tipo de registros es mucho más fácil que pueda revisar, ¿no? Yo lo hacía en el área de datos personales del Info, lo hice mucho tiempo, les digo, no sé si a la fecha todavía lo tengan, creo que sí, pero es muy útil. Y cerrando, pues en el caso, habría que pensarlo en el caso del sector privado, porque bueno, sería generar una carga engorrosa para todo el comercio y que a veces pues el comercio abre ahorita y después cierra y etcétera, ¿no? Pero bueno, también ayudaría mucho a la verificación. No sé qué opina el INAI en ese sentido, pero pues ahí les dejo el tema para debatirlo. Muchas gracias y yo me sumaría, si me invitan, a las mesas de trabajo y a la revisión de toda la normatividad, porque creo que se puede construir algo muy interesante. Gracias. Sí, totalmente, Vivis, yo te digo por qué, porque, o sea, tampoco tenemos que inventar el hilo negro, o sea, ya tenemos experiencia y y yo insisto, o sea, podemos adaptar las normas de protección de datos que por supuesto que se necesitan actualizar a los estándares europeos, a los estándares del GDPR y todo en el sector privado, porque le urge eso, y sobre todo para poder continuar con el proceso de adherirnos al convenio 108 Plus, eso se tiene que hacer. Y por otro lado, regular los principios básicos nada más de la privacidad. Y ahí tenemos toda la experiencia también de Europa, de la Carta de Derechos Digitales, que todavía no es vinculante, pero en España, y todas las nuevas normativas que están saliendo en Europa en materia de privacidad, donde sí se va a incluir al ámbito doméstico. Entonces ahí como que son dos vertientes, y dentro de esta vertiente que es como más general viene todo lo de los neuroderechos. O sea, como que hay muchas cosas que hacer, pero
tendríamos que tomar una bandera y por supuesto una de las principales sería actualizar nuestra norma de protección de datos en el sector privado, ¿no? De acuerdo. Híjole, qué lástima que ya se fue nuestro compañero Javier Cortina, porque bueno, de hecho, para todos los demás, para que no se estresen, no importa que hayan aceptado las cookies, las pueden borrar y las pueden configurar directamente. Creo que es algo muy importante. Creo que es la parte de la capacitación del propio usuario a nivel de uso de tecnología, para que de todas maneras es altamente recomendable que cada semana estén borrando las cookies, aunque las hayan aceptado previamente, para que se sientan mucho más seguros, y no solamente por eso, no solamente es por el uso que hace la empresa, sino por posibles usos que los atacantes, ahorita está, uno de los ataques más en boga está ahorita justamente hacia las cookies, o sea, están haciendo el robo de las cookies o están atacando las cookies para tener esa información, y ni siquiera es la empresa que la solicitó, ¿sí me explico? Entonces, sí es altamente recomendable que las borren. ¿Cómo las borras? Cada semana. Te metes al navegador, justamente cada uno de los navegadores tiene sus opciones, pero buscas donde diga histórico en la mayoría de los casos, o en la parte donde dice preferencias, y ahí puedes borrar las cookies. Perfecto. Las borras cada semana, preferentemente, ¿no? O también agregando todo tu historial. La verdad, yo tengo por costumbre en el celular borrar a cada rato el historial de navegación. El historial de navegación te permite borrar el historial, los cookies y datos de los sitios, imágenes y archivos, contraseñas guardadas que no necesitas guardar en Google, por ejemplo, y autocompletar datos. Ya ves que luego muchas veces abres una página y te dice que completes datos para que te permite accesar con otros datos que ya tienes cargados en otras páginas, ¿no? Entonces tú no deseas que ahí se conserven, entonces también el autocompletado de datos también se borra. Pero lo puedes hacer con un solo clic al borrar datos de navegación. Lo acabo de hacer. Así es. Gracias, Y borras todo. Yo también me acabo de hacer porque estoy viendo que tenía 394 historiales guardados y ya los borré. Y ahí borras todo, todo. Obviamente lo que quieras conservar, pues mándatelo por correo. A veces hay una nota importante que dices, esta información me interesa, pues me la mando por correo y ahí la proceso en el correo, ¿no? No necesito guardar la página, porque la verdad es que en Internet y en todo el tema tecnológico, todas las personas somos un desastre de cómo éramos en el papel. Y está de acuerdo Carmen conmigo. Toda la bola de papeles que guardábamos, y los despachos son ejemplo, todas las bolas de papeles que guardábamos, ahora lo guardamos tecnológicamente, ¿no? Y después andamos ahí pariendo chayotes porque ya se nos llenó la memoria del celular. Entonces, la verdad es que no, necesitas hacer depuración de toda tu información que manejas en tus computadoras, en tus correos, en toda la información tecnológica que manejes, y depúrala, y de verdad que con eso contribuyes mucho a que tus datos no estén en riesgo, ¿no? Exactamente. Sí, urge más capacitación sobre eso, pero además mi punto es, o sea, eso por supuesto que sí, urge educación, es parte de la propuesta y capacitación, pero después también necesitamos auditoría, porque por más que borre mis cookies y por más que necesitamos verificar que todas esas herramientas funcionan y se respetan. Sí, ojo aquí también, o sea, respecto al tema de los sistemas, todas las empresas, pero una cosa es el desconocimiento, y por eso le decía a mi querida Claudia que tenemos que hacer pues este curso, esta certificación para abogados, porque todas las empresas, o sea, todas las personas físicas o morales que tratamos datos personales, debemos por ley y por el reglamento tener un registro de esos sistemas de tratamiento. O sea, que no tengamos que registrarlos ante la autoridad es otro boleto, cosa, pero claro. que debemos tener, y las cookies, es decir, todas estas tecnologías de rastreo, de identificación, etcétera, deben de estar documentadas. Eso es algo que el INAI, en las visitas, créanme que cuando hay visitas de verificación, cuando hay procedimientos de verificación, de verdad me consta que el INAI se mete hasta la cocina. Sí, pero en un primer momento a nivel documental, pero sí te exige, por ejemplo, que digas, si estás haciendo perfilamiento de clientes, ¿no? ¿Y para qué? Entonces, a lo mejor nuestra ley todavía no llega a ese punto restrictivo de decir necesitas, y fíjate que es interesante porque algo que era el famoso registro de las bases de datos, el Reglamento General de Protección de Datos Personales ya no lo retoma porque era poco eficaz justamente, y ya no se adaptaba
al modo de vida de las empresas. Tan es así que ya no lo retoma. Pero bueno, al final creo que es muy importante eso, concientizar a las empresas que deben de tenerlo y como tú dices, que el INAI haga a lo mejor más auditorías. Eso. Este, Eso, primero que tenga más recursos, efectiva. porque, o sea, la capacidad de auditoría y de sanción del INAI en comparación con el mercado es, o sea, totalmente desproporcionada. O sea, la verdad es que el otro día ponían, estas son las multas que puso el INAI en el año anterior para el sector financiero, y pues sí era alto, pero pues bueno, a comparación de los ingresos que tiene el sector financiero en nuestro país es que era irrisorio. Entonces, esa capacidad de auditoría es prácticamente nula. Entonces, de que se tiene que tener, pero no me dejarás mentir que muy pocas empresas y de las grandes lo cumplen. Y peor aún, a muy pocas empresas revisa el INAI porque hay muy poca conciencia de denunciar ante el INAI ese incumplimiento. ¿Por qué? Otra vez, porque no lo sabemos, no lo conocemos. Por eso coincido contigo, urge capacitación para que la gente sepa qué es lo que debe de exigir a las empresas y que las empresas también sepan que se les va a poder revisar y que se puede denunciar y que se puede también verificar de oficio. O sea, el INAI también puede ir de oficio y hacer una auditoría. O sea, todo eso en la práctica no está sucediendo. Entonces, es lo que hay que, o sea, está sucediendo en un ejemplo concreto, en otro ejemplo concreto, pero como generalidad, la verdad es que yo creo que todavía falta muchísimo. Yo digo que una forma de dotarse al propio instituto de dinero para poder llevar a cabo esta verificación es que las multas se le asignaran al propio INAI. Claro. Resulta que no, las multas van a dar a la tesorería y se destinan a campañas políticas. Entonces, la verdad, y que haya daños y perjuicios, o sea que esa es otra de las actualizaciones que le urge a nuestra ley. Yo creo que con una resolución de INAI, yo sí, que si hubiera daños al que incumple la ley, que se le puedan imponer en una resolución el pago de daños y perjuicios a las personas afectadas, porque la resolución del INAI nada más conlleva una multa y punto final, pero los daños y perjuicios luego los tengo que ir a demandar en la vía ordinaria. Que me va a ayudar la resolución del INAI, pues sí, pero la ley no viene nada de la responsabilidad civil. Y que curiosamente eso es más del sistema gringo, porque el FTC, por ejemplo, sí, no solamente sanciona a la empresa, sino que gestiona la indemnización al particular. Exacto, eso sería mucho más efectivo, ¿no? Podemos poner una reforma en ese sentido. Y dar vista realmente al Ministerio Público en caso también de que hubiera delitos, ¿no? Claro, eso pues tampoco pasa. Es que la verdad es que, bueno, estamos en el país de la impunidad y si no pasa en otras cosas, pues menos va a pasar en datos personales. Es un tema justo de Estado de Derecho, ¿no? Por ejemplo, Luis decía, es que el tema de las campañas, pues, pero es que ¿qué estamos viendo? Mucha gente está en campaña ahorita y le vale gorro la sanción del INE. O sea, no es un tema de que no exista la norma y que no, o sea, más bien es que les vale gorro y se pasan por el arco del triunfo la normativa y las leyes, vale, ¿no? Eso pasa con la de datos y en gobierno pasa mucho. Déjenme decirles que en gobierno, como no hay tampoco sanciones ejemplares, la ley de responsabilidades no se aplica realmente para sancionar a los servidores públicos por las vulneraciones de datos, de las bases de datos personales, pues no pasa nada realmente o se sanciona al servidor público de menor estructura, cuando de acuerdo con estas leyes debería sancionarse primero al de mayor jerarquía, porque de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, el responsable directo de una vulneración a una base de datos o un sistema de datos personales es el titular de la dependencia. Y eso no pasa. Eso no pasa. Y se hizo así precisamente para que no se evadiera y el titular de la dependencia se involucrara. Pero eso no sucede. Así debería también establecerse en el caso de las empresas, que la empresa como tal responde con todo su capital por un daño en ese sentido, que el titular o el gerente es el que debe responder para que realmente la organización, ya sea privada o pública, se involucre en la protección de esto. Pero realmente no sucede así.
¿no? A ver cuántas bases del propio INE se venden, las vulneraciones que han sucedido a las bases de datos en gobierno han sido tremendas. Solo sale la nota, solo se dice en periódicos, pero no pasa nada, no pasa nada. Y ahí es donde digo, bueno, ¿y dónde está, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública? Pues ¿Dónde sí. están las contralorías internas? ¿Dónde está para trabajar en todo ese tema? Porque son vulneraciones muy importantes en el tema de la protección de datos personales a los sistemas, ¿no? Y desde luego impactan en la privacidad de las personas. Hubiera estado genial que el INAI, ahora que determinó que sí era infractor del Ejecutivo Federal por el caso de Loret de Mola, pues por lo menos le hubiera pedido, le hubiera exigido una disculpa pública. O sea, yo creo que eso hubiera estado mejor que cualquier otra cosa. Pues sí. Perdón, me tengo que retirar. Tengo que llegar a otro tema. Claro. Me dio mucho gusto, me voy, nada más me despido así general, excelente todo. Gracias. Felicidades a la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Si alguien más tiene alguna pregunta o comentario, Nada más, ahora sí que pues gracias muchísimas la gracias, Carmen, por haber venido a compartir con nosotros tu obra. Y Gracias. pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Estamos pendientes y no dejen de sintonizar nuestros eventos de la comisión. Gracias. Muchísimas Gracias, gracias. Carmen. Sí, gracias, Muchas Carmen. felicidades. Gracias, Ale. Gracias a todos. Gracias por Hasta la luego. oportunidad que nos das de comentar ahí algunas cosas. Al Gracias, contrario. Carmen. Un abrazote y gracias a todos por conectarse. Gracias, coordinadora. Gracias. Hasta luego. Bonito día a todos. Bye, bye. Igualmente, bye bye.